A ver, chicos, pueden ver el documento, ¿verdad? Sí, profe. Ajá. Bueno, hoy vamos a hablar del sistema RH. Es el grupo sanguíneo después del ABO, creo más bien que están allí los dos. Es el más importante, lo que tiene que ver con los riesgos que se pueden producir en la medicina transfusional. Pero, sin embargo, estadísticamente es el que más presenta sensibilizaciones en mujeres, por lo menos mujeres embarazadas o después de transfusiones. Este sistema es bastante complejo, tiene 52 antígenos. Díganme cuántos antígenos tiene el sistema ABO. Que alguien me diga, dice Gilberto Santa Rosa. Que alguien me diga. 97, profe. ¿Cuándo? 297. Ah, no. 297 tiene todos los 60 y tantos. ¿Cuántos grupos sanguíneos hay? 34 grupos hasta la fecha. Todos juntos tienen eso. Pero solamente el ABO, ¿cuántos tiene? ¿Qué antígenos mencionamos? Son 5, no. No. 4, profe. No, ya no van a adivinar. Tiene dos antígenos, chicos. El A y el B. Solamente. Recuerden eso. Esos son los únicos dos antígenos del sistema ABO. 4 son la combinación entonces genética nos da 4 tipos diferentes de sangre dentro del sistema. Eso es la forma de verlo fenotípicamente. El genotipo es nada más lo que los genes nos representan, pues, la presencia de nuestros genes en nuestros cromosomas. Pero la expresión fenotípica sería entonces la presencia de 4 grupos sanguíneos diferentes. Entonces, el sistema ABO tiene 2 antígenos, el A y el B. Acuérdense la clase pasada que habíamos dicho que se fabricaba a partir de la sustancia H o el antígeno H y a partir de la sustancia precursora y todo va a estar dado por enzimas, ¿verdad? Enzimáticamente. Entonces el sistema, el RH, es muy complejo, es infinitamente, tiene un montón de cosas por aprender que si pudiéramos ver solamente el sistema de RH, yo creo que nos pasaríamos como 5 semanas en eso, porque tiene muchas cosas, mucha información. Tiene 52 antígenos. Miren, no sé si lo logran ver porque ese cuadrito está, allí está pequeñito, pero ese cuadro está en el documento que les di. Así que nosotros prácticamente, los antígenos que más nos vamos a relacionar, que más vamos a ver o a leer cuando ustedes estén estudiando, son los 5 primeros antígenos. El D mayúscula, el C mayúscula, el E mayúscula, ahí viene una C minúscula, hubo un error en ese cuadro, de donde lo tomé, asimismo está en su documento, así que allí va es una C minúscula y una E minúscula. Y miren la designación numérica, como son tantos antígenos, miren que dice 52, pero si aquí vemos, hay 59, hay 61, y todos tienen la nomenclatura de los antígenos, o la mayoría, y han estudiado la prevalencia dentro de la población de cada uno de ellos. Ellos están designados numéricamente con el RH enfrente, y después como fueron descubriendo los diferentes investigadores de esto de la inmunohematología. Así que esos 5 primeros son los que nosotros vamos a ver más implicaciones, porque lo que se quiere aquí no solamente es saber que existen, sino qué hacen cada uno, quiénes son más inmunógenos que otros, porque hay unos, por así decirlo, que son más fuertes que otros, y de allí se tomarían entonces las decisiones para, por ejemplo, si yo tengo un anticuerpo
anti-E mayúscula, que por algún motivo me sensibilicé, y necesitara sangre, la sangre que me ponen no debe tener un antígeno en mayúscula en los eritrocitos. ¿Se acuerdan que les dije que el sistema RH está circunscrito solamente a los glóbulos rojos? No vamos a ver antígenos del sistema RH en otras partes de nuestro cuerpo o en células o en tejidos, solamente van a estar en los glóbulos rojos. Así que es importante esto, saber qué tenemos para saber cómo va, o sea, qué tiene el paciente para saber cómo nosotros lo vamos a manejar, porque esas decisiones la toma el personal que está en banco. Si usted está haciendo un cruce de sangre, que es una prueba de compatibilidad entre donante y receptor, esa decisión la toma usted. ¿Qué unidad de sangre le va a transfundir? Dependiendo de las reacciones que existan. El antígeno D, que es el que le da el nombre, el que le da parte del nombre al sistema RH, la presencia de ese antígeno en la membrana de los eritrocitos me cataloga a mí como una persona RH positivo. Si yo no tengo la ausencia del antígeno D en la membrana de los eritrocitos, me dice que yo soy una persona RH negativo. Entonces, solamente por ese antígeno nosotros podemos decidir o podemos nombrar o saber si la persona tiene o no tiene antígeno D, sabiendo que el RH está positivo o está negativo, dependiendo entonces de la presencia de ese antígeno D en la membrana de los eritrocitos. Si ven, el 85% de la población presenta el antígeno D, de los caucásicos, y de la población negra el 92%, o sea que es muy altamente prevalente en muchas razas. Y al ser tan prevalente, ocasiona también estos accidentes transfusionales o las sensibilizaciones si uno no está pendiente de eso con los pacientes. Y por ahí ustedes van a ir viendo, o sea que de este cuadrito uno puede sacar varias información. Entonces el sistema RH tuvo un comienzo como algo, como que no sabían bien si realmente este era un sistema nuevo o era un sistema que ya había sido descubierto. No lo conocía. Había una confusión en este sistema. Bueno, precisamente porque en 1939, Levine y Stetson, que eran pupilos, así por así decirlo, eran estudiantes que estaban con Landsteiner, eran pupilos de Landsteiner, ellos habían hecho una investigación en una reacción que había sufrido una mujer que estaba embarazada y había dado a luz un feto muerto. Esta mujer había sufrido una reacción hemolítica porque la habían transfundido con sangre de su esposo. Además de eso, entonces dio a luz a un feto muerto. Ellos le sacaron la sangre a la señora y descubrieron que en su suero había un anticuerpo que reaccionaba con el 80-85% de los glóbulos rojos compatibles escogidos al azar en una población. O sea, tenía un anticuerpo que reaccionaba con un antígeno en la población que era altamente prevalente. Ese antígeno no se había descubierto hasta la fecha, en esa fecha pues, y era el antígeno D. Ya se había descubierto el ABO, el sistema MN y P. Entonces ya sabían que no eran ninguno de esos sistemas y se trataba entonces de un antígeno nuevo y que la señora había sido previamente sensibilizada con ese antígeno. Y además de eso, ¿qué les iba a decir? Además de eso, la presencia de ese antígeno en la mujer había hecho que el sistema inmunológico de la mujer creara anticuerpos y por ende, toda esa deducción hicieron y por ende el feto había muerto de una enfermedad que se llama enfermedad hemolítica del recién nacido. Casi al mismo tiempo, un año después, o por ahí, por la misma época, Landsteiner y Wiener, dos científicos, Landsteiner, o sea, reconocidísimo porque él había
trabajado con todos estos. Es más, había descubierto el sistema ABO, que es un súper descubrimiento que lo inmortalizó por siempre, pues. Él estaba trabajando con otro científico, con Wiener, a la par que los otros estaban haciendo sus investigaciones, y ellos lo que estaban haciendo, pero en el laboratorio, era inyectar eritrocitos o sangre del mono Macacus rhesus a conejos y cobayos, que son animales de laboratorio. Estos conejos fabricaron en su hígado, ya usted sabe, por las células B plasmáticas, fabricaron entonces anticuerpos. Estos anticuerpos reaccionaban entonces reaccionaban sí con algún antígeno que estaba en los glóbulos rojos del mono. No solamente con él, aglutinaba también con el 85% de los hematíes humanos que ellos escogieron al azar. O sea que, viendo esto, ellos decían que según la estadística, que este anticuerpo que ellos fabricaron en el laboratorio era el mismo que habían descubierto en las Levi y Stetson. Este sistema ellos lo denominaron o lo nombraron como RH por el rhesus del mono, y como ya estaba ampliamente difundido en el mundo este sistema, que era un sistema nuevo, poco tiempo después se dieron cuenta, tras muchas otras investigaciones, que en realidad el anticuerpo que tenía la mujer y el que ellos hicieron en el laboratorio eran completamente diferentes, y esa producción de anticuerpos estaba motivado por antígenos completamente diferentes. Entonces, ya que el sistema de Landsteiner, él por ser tan famoso, estaba difundido por todo el mundo como el sistema RH, ellos decidieron colocarle ese nombre al descubrimiento de sus pupilos, de Levi y Stetson, y en honor entonces al anticuerpo que ellos habían descubierto, que fue producido por un antígeno que estaba en los glóbulos rojos del mono y que también está en glóbulos rojos de las personas. Entonces decidieron ponerle ese sistema LW, que ahorita no recuerdo si es el sistema 9, 20, 11, bueno, pero él está por ahí dentro de las listas de los 34 sistemas que existen. Así que así comenzó a surgir el sistema RH para esas épocas. Entonces ya les había dicho que el término RH positivo y negativo se debe a la presencia o la ausencia del antígeno D en la membrana de los eritrocitos. Habíamos visto también que tenemos 4 antígenos más que fueron identificados, y que los descubridores entonces decidieron colocarle, para seguir como una secuencia del sistema ABO, A, B, C, D, E. Entonces decidieron entonces nombrar esos antígenos así, pero era simplemente por tratar de ponerlos alfabéticamente. Hubo un científico, Fischer, ese científico, déjenme poner aquí para ver, Fischer, él había, o sea, en esto del descubrimiento y de tratar de saber cómo se heredaban todos estos antígenos y poder darle una nomenclatura, porque era más difícil darle una nomenclatura a este sistema porque tenía tantos antígenos, no como el ABO, que con solo 2 antígenos no hay que hacer tanta cosa, pero con tantos antígenos que se fueron descubriendo, cada investigador trató de darle como un sentido al origen y a la presencia de estos antígenos. Entonces Fischer, al ver que estos antígenos, que eran los primeros que se habían descubierto en el sistema RH, ya estaban nombrados como el D, C, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula, él planteó una hipótesis, donde los voy a poner, que es esta. Él estaba con otro investigador que era apellido Reis, y entonces él decía que la herencia de estos antígenos se daba por medio de un haplotipo de 3 genes. Un haplotipo es un sitio dentro de los
de los cromosomas. Entonces, estos haplotipos yo heredaba de mi padre 3 genes, en un solo sitio del cromosoma habían 3 genes, y de mi madre heredaba también el triplete, por así decirlo, y de mi padre el triplete. Miren en esa diapositiva, en la parte de arriba, donde los individuos dicen que son homocigotos. Si mi padre tenía esos tripletes, pues porque ustedes saben que la herencia se va a dar a través de 2 alelos, pero que estos alelos, en vez de tener una sola característica, un solo gen, tenía 3 genes que expresaban entonces 3 alelos diferentes o 3 antígenos diferentes. Si yo tenía mi padre tenía esos tripletes, y si ustedes ven, está la D presente allí, o sea que son RH positivos. Y estaba con mi madre, pues que ahí para ese tiempo se pensaba que había un antígeno D en minúscula, o sea que era negativo. La madre es homocigota, no tiene antígeno D, el padre sí tiene antígeno D. Cuando se hace todo este cruce, así como ustedes ven, como Punnett también, todos los individuos van a heredar el antígeno D. Así que todos, el comportamiento entonces genético sería que todo, la expresión fenotípica sería que todos los individuos fueran RH positivo. Fisher pensaba que eso se podía dar así, y que si yo tenía entonces el cruce que había entre el padre y la madre estaba dado por los tripletes que eran heterocigotos, entonces había un 50% de que la descendencia fuera RH positivo y la descendencia fuera RH negativa. Así que ellos pensaban que esto se podía dar por medio de una herencia basada en el pase de 3 alelos, 3 genes a la vez. Cuando se hacían entonces las reacciones con los antisueros, aquí los antisueros es lo mismo cuando usted tiene el sistema ABO que tiene anti-A, anti-B, anti-AB. Bueno, aquí mismo también hay anti-D mayúscula, que bueno, es el único que hay anti-D, anti-C mayúscula, hay un anti-C minúscula, un anti-E mayúscula y un anti-E minúscula. Esos son antisueros que son reactivos igualitos así, como usted ha visto los azules de los anti-A y el amarillo del anti-B. Asimismo, hay antisueros para estos 5 antígenos. Cuando querían saber entonces qué genotipos tenía una persona, qué genotipo no, qué antígeno tenía una persona dentro de estos 5, en el sistema RH le hacían esas reacciones como si fuera un tipaje. Si, por ejemplo, chicos, en el primero, la persona daba positivo con el anti-D, con el anti-C mayúscula, con el anti-C minúscula, daba negativo con el anti-E mayúscula, o sea que esa persona no tenía antígeno E mayúscula, y sí tiene antígeno E minúscula. El fenotipo a expresarse es como ustedes lo ven allí. Y ellos entonces se podía obtener diferentes posibles genotipos. En la parte donde dice genotipo DCE mayúscula, esas eran las posibles combinaciones para que nos diera el fenotipo de esa forma. Y esta es la nomenclatura según Fisher. Esa nomenclatura se mantiene hasta la fecha. Eso no ha cambiado. Inclusive nosotros vemos los reactivos y tienen esa nomenclatura como ven allí. Para cortar todas estas, ese montón de Ds, de Cs, de E, entonces hubo entonces otro propulsor de otra teoría que era apellido Wiener. Su sistema entonces le puso la nomenclatura de Wiener RH-HR, como pueden ver ahí arribita. Entonces él simplificó la nomenclatura de Fisher, que tenía montones de letras, a solamente 2 letras, números y comas y todo esto aquí así. Entonces él decía que el RH
R mayúscula 1 prima, o sea que el 1 está arribita, era D mayúscula, C mayúscula, E minúscula. También hizo unas tablitas, pues, en donde la R minúscula era D minúscula, C minúscula, E minúscula. Y así hizo todo ese montón de cosas, todas esas combinaciones, entonces la sacó compatible con Fisher. Y también vemos en los reactivos, hay ciertas casas comerciales que utilizan, en vez de la nomenclatura de Fisher, utilizan la de Wiener, que es esta que está entonces más simplificadas. Para ver qué... Ajá. Otra nomenclatura que se estuvo barajeando en esas épocas era la de Rosenfield, pero esa no tenía en cuenta nada de los genes, imagínense, esa sí fue una locura. Y él quiso construir un sistema que fuera como fácilmente, o sea, como que fuera más fácil y no tuviera ninguna base genética. Entonces aquí Rosenfield lo que hizo fue trabajar con los antisueros, pero le colocaba un signo negativo al antígeno que no aparecía. Por ejemplo, el 1 era la D mayúscula, el 2 era la C mayúscula. El -3 significaba entonces que no había C minúscula, por así decirlo. El 4 está la E mayúscula y en el 5 está la E minúscula. O sea, que era como negativo solamente para la E mayúscula. Y esa era una forma que él decía pues que se podía realizar la nomenclatura, pero no respetaba entonces nada de los descubrimientos en genética que se habían hecho en ese momento. Para ver, otro personaje que también quiso hacer sus aportes fue Tippett en 1986. En este modelo, Tippett se acercó un poco más a lo que tenemos en la realidad, en donde hay dos locus estrechamente ligados en el cromosoma. Tenemos un locus para el gen D y uno para los demás genes, las C y las E. Entonces, él decía que en el locus donde estaba el gen D, ahí estaban dos alelos, como ya todo el mundo sabe que se transmite la herencia. Estaba el D mayúscula y el no D. Ya le quitaron entonces la D minúscula y le pusieron un no D. Esos estaban allí. Y en el otro, en el segundo locus, estaban todos los demás. Entonces esta es una nomenclatura que se parece mucho a lo que tenemos hoy en día, que está acordado por la ISBT, que es la International Society of Blood Transfusion. Ellos entonces ya tenemos bien normado y documentado cómo se tiene que hacer la descripción de los antígenos o los antígenos ubicados dentro del sistema RH. Y la tabla en donde están todos los sistemas está en su documento que tienen que estudiar. Ahí se darán cuenta que el sistema RH está designado por el número 004 y que los demás sistemas también están basados en estos números. Cada antígeno se le ha asignado 3 dígitos más. O sea que si yo soy, bueno, por ejemplo, al D, el que tiene antígeno D le corresponde el número 001, C mayúscula 002, E mayúscula 003 y así sucesivamente. Entonces, esto con relación al sistema RH que es el 004 y si posee los demás antígenos, así mismo se van a ir colocando la numeración. Eso es para referirse a los antígenos. Si, por ejemplo, yo me refiero a... eso es para referirse a los antígenos, pero en la nomenclatura. Si yo me quiero referir a los antígenos para fines entonces de las pruebas de inmunohematología, ellos se van a seguir expresando con sus letras, la D mayúscula, la C y las E. Si quiero hablar dentro del sistema de los genes, que son los que van a hacer la expresión directa sobre los eritrocitos, entonces estos genes se van a escribir empleando mayúsculas. Por ejemplo,
si estoy hablando del gen que tiene que ver con la expresión del antígeno D, se va a llamar RHD, todo en mayúscula. Y si estoy hablando del gen que tiene que ver con la expresión de los otros 4 antígenos, sería el gen RHCE. Y ya las proteínas, que son las expresiones directas de los genes, para poder entonces que se formen los antígenos, tienen esa nomenclatura que ustedes ven allí. Esta información que les estoy diciendo aquí es simplemente para que, como introducción, chicos, pero yo no les voy a poner en un parcial, porque no tiene sentido. A ver, María, dígame RHR 2', el que está arribita, el que está ahí arribita, pues del, ¿cómo se llama eso cuando ponemos los números arribita? Tiene un nombre que no me acuerdo. El sufijo. Ajá, sí, eso mismo, como que está ahí arribita. Yo no les voy a decir que se aprendan cada uno de esas expresiones y que me digan qué significan cada uno. Por ejemplo, R2, que me digan D mayúscula, C minúscula, E mayúscula, porque en realidad eso es meramente historia. No es, como les digo, déjenme ver que se me quedó por aquí. Esto. No es necesario que usted para su conocimiento se aprenda eso, sino que es simplemente historia. A finales de los años 80, entonces ya comenzó el aislamiento de las proteínas porque habían mejores metodologías para conocer entonces, que ustedes saben que a partir de las proteínas entonces se van a poder expresar los antígenos. Y allí, entonces, en Francia surgió el descubrimiento de los genes, del gen RHD y del gen RHCE. Entonces, en 1994 ya estaban completamente definidos la presencia de estos antígenos, no solamente definidos porque desde antes ya se sabía, sino que ya estaban 100% identificados a través de metodologías más modernas. Así que después de todo esto que ha pasado, ya conocemos realmente los componentes del sistema RH. Cualquier antígeno que vaya descubriéndose, entonces tiene que ser molecularmente analizado para ver entonces dentro de qué sistema él va a caer por sus bases genéticas. El locus del sistema RH está constituido entonces por 2 genes homólogos. Son 2 genes, está el RHD y el RHCE. Estos están ubicados en el cromosoma 1, en la posición 1p3436, para que sepan, ese es un datito. Si la persona sufre una mutación, hay una delección del gen RHD, que es el directamente responsable del fenotipo D, la persona entonces va a ser negativa para esa expresión. Entonces, las personas que somos negativas, los RH negativos, hemos sufrido una mutación, una delección en ese gen, y al no tener el gen, no hay proteínas y no hay antígenos. Así que eso es así es que se va a crear el fenotipo RH negativo por una delección en el gen RHD. Vimos los diferentes antígenos ahorita para ver si ya les dije esto. Bueno, sí. El antígeno D es el más inmunogénico. Después, ¿quién le sigue? El C minúscula y después el E mayúscula. ¿Por qué, chicos? Porque estos son los que se presentan más en la población. Cuando usted tiene una característica que se presenta más en la población, entonces, en este caso, son características inmunohematológicas, o sea, inmunológicas. Esa característica se va a expresar más en la población, y si estamos hablando entonces de sensibilización, vamos a tener más evidencia de que existan estos tipos de anticuerpos, precisamente porque al ellos estar en más cantidad
o en más porcentaje pueden sensibilizar en mayor parte a la población. Ajá. Entonces, para nosotros ahora mismo reconocer o conocer si un paciente tiene estos, o una persona cualquiera, no importa que sea paciente, si yo quiero, yo me voy y me hago este tipaje. Esto se llama fenotipificación, fenotipar a una persona, es conocida en el banco de sangre, ese es el nombre, para saber los 5 antígenos del sistema RH que hemos hablado. Estas tarjetas se llaman tarjetas del fenotipo del RH. Si pueden ver, tiene RH1, abajo de los colorcitos, RH2, 3, que habíamos visto en el cuadrito que ese era el orden de ellos, ¿verdad? La designación antigénica. Y vemos entonces el nombre de los antígenos propiamente dichos que son de cada uno. Vemos un espacio más que dice CW, que es otro antígeno del sistema RH que también se encuentra muchas veces un poco alto en la población. Y hay un sistema aquí que no tiene que ver, hay un antígeno que no tiene que ver con el sistema RH, que es el KEL. Ese es de otro sistema sanguíneo, así como el ABO, el KEL es otro sistema sanguíneo, pero que decidieron colocarlo en la tarjeta porque produce también bastantes reacciones inmunológicas, y está el control. Dentro de cada uno de esos geles que están allí, están los anti-D, anti-C mayúscula, anti-E mayúscula, anti-C minúscula, anti-E minúscula, anti-CW y anti-KEL. O sea que esta tarjeta debería estar almacenada en frío, ya que los reactivos están aquí. Este tipo de tarjeta donde los reactivos están incorporados tiene que estar entonces en frío, porque cuando hablamos de anti, estamos hablando que son anticuerpos y con el calor se pueden deteriorar. Así que estas tarjetas tienen que estar guardadas en refrigeración. Si no lo tuvieran, se guarda a temperatura de laboratorio, que es más o menos de 18 a 25 grados. ¿Qué tengo que hacer yo aquí para saber si yo tengo alguno de esos antígenos? Tengo que hacer un lavado de mi extracción de un tubo de hemograma. Lavo las células y después que la lavo, entonces preparo la suspensión al 5% y agrego a cada uno de esas columnas 50 microlitros de esa suspensión. La centrifugo y voy directo a saber entonces si, aquí no lo tengo, si aglutina o no. Si aglutina, o sea que la sangre o el aglutinado, el botón, se queda en la parte de arriba o queda distribuido a lo largo de la columna, significa que yo sí tengo esos antígenos. Y los que están negativos, o sea que todos los eritrocitos bajaron por la centrifugación al fondo de la columna, significa entonces que no tengo esos antígenos y no hubo reacción. Así que en esa tarjeta uno coloca ahí, por ahí en algún lugarcito, coloca positivo, negativo, positivo, negativo. Y cuando yo voy a llenar la papeleta del paciente, como si fuera un tipaje, como si ustedes pusieran de que A positivo, hay unos que ponen A positivo con las letras, otros que ponen A positivo con el signo de positivo o negativo. Asimismo, esto se llena de positivo, C minúscula negativo, etc. Asimismo, usted lo va a llenar y ya el paciente está fenotipado. Miren la prevalencia de los haplotipos. Miren lo que tenemos aquí. Podemos entonces decir que este haplotipo D mayúscula, C mayúscula, E minúscula, que sería, según Wiener, el R1, está muy evidenciado o está muy presente en las diferentes razas. Y así sucesivamente vamos viendo la prevalencia de los diversos haplotipos en el caso de los antígenos, de estos 5 antígenos que estamos hablando, la prevalencia dentro de la población. En el caso del sistema RH, en el caso, perdón, de las personas RH negativo, también se ve cierta persistencia de ciertos antígenos. Entonces, el haplotipo, o sea, los compañeros
que están los compañeros que acompañan al antígeno D ejerce influencia sobre la expresión del mismo. Esta expresión es la expresión fenotípica. Cuando usted hace el tipaje, de repente si tuviéramos muchas personas que comparar, veríamos que hay unas personas que tienen antígeno D, que cuando usted le agrega el anti-D, reaccionan más rápido que otras. Sí, claro, van a reaccionar, pero de repente la reacción es más rápida y es más evidente que otras. Y eso puede deberse a la presencia de los antígenos que van a acompañar entonces a la expresión del antígeno D. Porque ustedes recuerden que no se hereda el triplete que decía Fisher, sino que vamos a heredar. Tenemos en nuestro cromosoma un locus para lo que tiene que ver con la expresión del antígeno del sistema RH, perdón, pero son dos genes completamente diferentes. Entonces, vamos a tener, si la persona tiene su haplotipo, su antígeno D, pero está ante la presencia de un antígeno C mayúscula, esa presencia sola de esa C mayúscula hace que la expresión del antígeno D se vea minimizada. Puede ser porque hay gran cantidad de antígeno D recubriendo la membrana o la expresión de él estructuralmente sobre el eritrocito se puede proyectar algún más, opacando la reacción del antígeno D. O sea, hay varios tipos de hipótesis que se dan ante esto. Y eso hace que se merme un poco su producción, o sea, su expresión fenotípica. O sea, la prueba que usted hace en el laboratorio. Para ver qué más, vamos a verlo aquí. Se hizo un estudio en donde por medio de la citometría de flujo, que es una técnica bastante avanzada, se hizo la comparación de la expresión del antígeno D haciendo referencia a los otros antígenos que estaban acompañándolo a él. Se vio, por ejemplo, que la expresión iba a decrecer en el siguiente orden. Miren ese individuo, estos ya son individuos. Este individuo que tiene las 2 D mayúsculas en sus genes, vemos que tendría una muy buena expresión porque no tiene la presencia del antígeno C mayúscula. Ahí vemos que tiene 2 C minúsculas. Sin embargo, el individuo que sigue tiene dentro de sus genes, de su cromosoma, tiene un haplotipo donde hay una C mayúscula. Él tiene las D mayúsculas, pero hay una C mayúscula y hace que decrezca su expresión fenotípica. El individuo que sigue posee 2 C mayúsculas, o sea que la expresión del antígeno D se va a ver muy minimizada. Miren el que sigue. En el que sigue no hay C mayúscula, pero ya perdió un, ¿cómo así decirlo? Perdió un antígeno D o un alelo. Y miren en el último caso, no solamente no tiene un alelo, sino que también tiene la presencia de un antígeno C que hace que decrezca mucho su expresión. Y es por eso entonces que pudiéramos observar si se hiciera la investigación, que hay personas que aglutinan más rápido el antígeno D con el anti-D que otras. Si lo ponemos entonces en ese, ¿cómo se llama? Monitoreando la avidez del antígeno D. Si monitoreamos la avidez del antígeno D, o sea, la rapidez con que ocurre la reacción antígeno-anticuerpo, pero solamente basándonos en este tipo de reacción con el antígeno D, eso pudiera observarse. Y si después de eso, de ver los segundos en que aglutina, hiciéramos el fenotipo, supiéramos entonces que sí pudiera corresponder porque la persona tiene el antígeno C mayúscula presente y sería muy bueno. Miren que ese podría ser un tema de tesis. No he visto eso, pero eso debe estar súper requete estudiado. Pero sería bueno saber
dentro de una población cómo es el comportamiento entonces fenotípico de ese antígeno D. Además de eso, chicos, el antígeno D está compuesto por numerosos epítopes. ¿Qué es un epítope? Para saber que ustedes saben de qué estamos hablando. ¿Qué es un epítope o epítopo? Ajá. Ahí dice epítrope, pero no es, se me fue una R. Los epítopes son los sitios antigénicos, ¿verdad? Son los sitios antigénicos a los cuales se les puede hacer unir anticuerpos para saber que ese epítope está presente allí. Entonces, estos epítopes que están solamente en el antígeno D, chicos, estamos hablando de eso, no estamos hablando de los otros antígenos. Solamente el antígeno D tiene más de 30 epítopes, puede tener hasta más de 30 epítopes que han sido designados con esta nomenclatura EPD1 a EPD9. Pero ustedes dirán, no, sí, ahí nada más hay 9. Lo que pasa es que hay subdivisiones y, por ejemplo, el epítopo EPD6 se puede dividir hasta 5 o 6 veces más y así sucesivamente. Entonces, el antígeno D puede tener esos epítopes dependiendo de cuál sea, ¿verdad? De la cantidad que tenga. Y cada uno de ellos fue evidenciado porque también había antisueros para poder evidenciar a cada uno. Entonces, chicos, no todas las personas que reaccionan ante, ante el antisuero anti-D, no todas tienen un comportamiento igual. Ya vimos ahorita que dependiendo entonces de los antígenos acompañantes, asimismo puede decrecer la expresión fenotípica del antígeno D. Si hay algún cambio, hay alguna modificación en las proteínas RHD convencional, o sea, normalmente como ella tiene que estar expresada para que el antígeno D se exprese dentro o en la superficie de los eritrocitos, puede haber cambios en su expresión también. Con esto me refiero es que hay individuos que cuando usted le hace el tipaje, por ejemplo, en placa o en tubo, el anti-D marca negativo, no sea ausencia de aglutinación. Sin embargo, no estamos completamente seguros que realmente esa persona que pareciera que fuera antígeno D negativa es realmente negativa. Entonces, cuando hay modificaciones en la proteína que produce el antígeno D, hay cambios de aminoácidos y hay diferentes niveles de expresión de ese antígeno. Entonces, eso se denomina antígeno de variante. Hace muchos años en los libros nosotros lo conocíamos como DU, así mismo, DU, y se pensaba que nada más había una variación por los cromosomas, o sea, había una historia tras eso, pero con el paso de la biología molecular nos hemos dado que hay muchas variaciones. Entre esas variaciones tenemos 3, que es el fenotipo D débil, el fenotipo D parcial y el D. Vamos a ver cómo es cada uno. Déjenme ver aquí, creo que... ¿Dónde lo tengo? Ajá, aquí el D débil. En el D débil, los portadores, o sea, las personas que son portadores de este fenotipo, poseen un menor número de sitios antigénicos en los eritrocitos. Vamos a explicarlo aquí. Los glóbulos rojos portadores de un fenotipo D débil tienen un menor número de sitios antigénicos que los eritrocitos D positivo. Tienen menor número de sitios antigénicos. Miren el siguiente. El siguiente es D parcial.
Los glóbulos rojos con fenotipo D parcial tienen ausencia de uno o más epítopes del antígeno D. ¿Se acuerda que les había dicho que el antígeno D tenía hasta 30 epítopes? Si les va faltando epítopes, pudieran no reaccionan completamente con el anti-D y pudiera entonces enmascarar un antígeno de variante. Así que esta es una clasificación, el de parcial, en donde van a haber ausencia de uno o más epítopes del antígeno D. La otra clasificación o parte de la clasificación sería el DEL, donde los individuos portadores del fenotipo DEL expresan una mínima cantidad de antígeno D en la membrana de los eritrocitos. Mínima cantidad de antígeno D, o sea, poquísima cantidad del antígeno D, lo mínimo que puede tener una persona. Entonces, eso se ve en las personas que tienen este tipo de fenotipo, el fenotipo D. Al tener tan poca cantidad de antígeno D, ocurre eso que conocemos como los fenómenos de posona-presona, en donde la cantidad de antígeno y de anticuerpo no va a evidenciarnos las reacciones. Así que esto va a pasar como un negativo. Vamos a pensar que es una persona negativa porque el reactivo anti-D no tiene ese montón de anticuerpos no tiene a quién unirse porque no hay suficiente cantidad de antígeno D y va a pasar por negativo. Entonces aquí el reactivo no nos los detecta. En el D parcial tampoco nos detecta porque nosotros utilizamos un antisuero que no va a detectar cada una de los epítopes del antígeno D, así que él no va a saber cuál epítope es el que está faltando y por ende podemos pensar que es un RH negativo. Y en el antígeno D débil, también entonces las personas poseen un menor número de sitios antigénicos que los eritrocitos normales, por así decirlo, los que tienen completo el antígeno D en la superficie o en la membrana de los eritrocitos. Para ver aquí, igual. Ningún reactivo de los que tenemos que nos detecta rápidamente que son el anti-D puede detectar ninguna de estas tres variantes. No los detectan y nosotros decimos que una persona es RH negativo. Eso no hay ningún problema, solamente si usted es un donante. Si usted es un donante, entonces sí está el problema para el receptor. ¿Dónde tengo esto aquí? No lo tengo, se los voy a decir. Entonces, chicos, sí es un problema para el receptor. ¿Por qué? Porque imagínense que yo soy un donante y cuando me hacen mi tipaje, yo soy A negativo, supongamos. Entonces me hacen mi tipaje, soy A negativo porque el reactivo ya no puede detectar si yo tengo alguna de estas variantes, si soy DEL, si soy parcial o si soy débil, eso no me lo va a detectar. Así que tiene que existir una metodología en donde se puedan detectar las variantes, porque supongamos que yo tenga una mínima cantidad de antígeno D, paso como que fuera negativa, pero en realidad soy DEL. Tengo una mínima cantidad de antígeno D y cuando le pongan esa sangre a mi receptor, que el receptor es A negativo, igual que yo, entonces el sistema inmune del receptor sí va a poder detectar, porque ese sí detecta mínimas cantidades por peso molecular, sí lo va a poder detectar y va a sensibilizarse. Voy a hacer que una persona que no tiene anticuerpos anti-D cree anticuerpos anti-D por haberle pasado, aunque sea esa mínima cantidad de antígeno D. Tengo que tener una prueba entonces para poder detectar esas variantes. Y es importante detectarlas en los donantes. Así que todos los donantes, todos y cada uno de los donantes, que cuando se les hace tipaje sale un RH negativo, tienen que pasar por esta prueba. La vamos a ver el jueves, porque aquí no tengo creo que aquí no tengo las
las imágenes para que sea como un poco más fácil de entender. Hay un fenotipo que no tiene nada que ver con estos anteriores que les estoy diciendo, que se llama fenotipo RH deficitario. Esto que les había dicho anteriormente, que son antígenos de variantes, no tienen nada que ver con esto. Se llama RH null. Los glóbulos rojos de las personas que tienen este fenotipo que se llama RH null son personas, o sea, son pocas personas dentro de la humanidad, por así decirlo. Esas personas no tienen ningún antígeno ningún antígeno del sistema RH. Estamos hablando de cuántos antígenos, de 52 más o menos. Bueno, no tiene antígenos del sistema RH en la membrana de los eritrocitos, o sea, ninguno. Pero sí tiene un anticuerpo que se llama anti-RH29. Este anticuerpo va a reaccionar. Si yo soy fenotipo RH null, no tengo ningún antígeno del sistema RH, pero sí voy a tener anticuerpos y se llama anti-RH29. Si yo necesitara sangre, este anticuerpo que yo tengo me va a reaccionar con cada glóbulo rojo que me pongan, porque los glóbulos rojos sí van a tener algún tipo de antígeno del sistema RH. Aunque digamos que sea RH negativo, los demás van a estar, algunos van a estar presentes. Así que este es un caso muy particular y muy peligroso tener este tipo de fenotipo, porque solamente podría recibir sangre de una persona que tuviera el mismo fenotipo y eso es bastante difícil de conseguir. Tendría que hacerle pruebas a una gran cantidad de población porque todo el mundo pensaría que yo soy RH negativo y no que soy un fenotipo deficitario. Los anticuerpos, chicos. Los anticuerpos del sistema RH son todos irregulares. No hay anticuerpos naturales en este sistema. Todos son irregulares porque han sido fabricados a partir de una sensibilización, una exposición a un antígeno que yo no tenía. Entonces, estos anticuerpos todos son irregulares y son peligrosos para mí. Tener un anticuerpo de estos, si me pasan una sangre que tiene ese antígeno, entonces puede hacerse una reacción transfusional. ¿Por qué? Porque ellos son habitualmente de tipo IgG y los más predominantes va a ser IgG1 y IgG3 que pasan de segurito la placenta. Ya todos pasan las placentas, pero unos las pasan con más facilidad, que son el 1 y el 3. Y ya que estamos hablando de una herencia basada en haplotipos, también se van a acompañar el anti-D de otros anticuerpos, como por ejemplo el anti-C mayúscula y el anti-E minúscula. Y lo vemos aquí en este cuadro que les había enseñado. Voy a buscarlo. Miren el cuadro del RH positivo, el haplotipo. ¿Cuáles son qué haplotipo está de número 1? Ese, el DCE. Como está más prevalente dentro de la población, existe muchas personas que tienen ese haplotipo, lo más lógico es que la producción de anticuerpos por medio de sensibilizaciones accidentales sea entonces ocasionada por personas que tengan ese haplotipo. Por eso vemos que aquí también, acompañando los anti-D, pueden haber anti-C mayúsculas y anti-E minúsculas. Las personas que por primera vez se inmuniza con una, o sea que si yo soy negativa y me transfunden antígenos D en la primera vuelta, entonces esa inmunización hace que a las 20 semanas de haberme transfundido una sangre con el antígeno D presente, yo esté inmunizada, o sea, mi sistema inmunológico fabrique esos anticuerpos a las 20 semanas de la transfusión. Eso ocurre hasta en un 20% de los individuos, que es bastantito alto. El anti-D, que es el más peligroso, causa reacciones transfusionales hemolíticas muy severas.
y la enfermedad hemolítica del recién nacido. No significa que esta enfermedad solamente se dé por el anti-D, pero ese es el que ocasiona más la enfermedad porque está en mucha población, está en el 85% de la población. Si ustedes escuchan, este es un término muy malo, que dice, ay no, pero si esa sangre la tienen hasta los perros. Primero me están ofendiendo a los perros, porque los perros para mí son unos seres angelicales especiales. Entonces, no la tiene el 85%, bueno, está en el 85% de la población, o sea que son muy prevalentes, es muy prevalente el antígeno D. Y por ser tan prevalente, vamos a encontrar entonces la presencia de muchos accidentes. Accidentes, ¿qué les digo? Transfusiones que no debieron darse porque no se hizo bien el estudio y sensibilizan entonces a la persona. ¿Qué otro tipo de accidente se da? Que no es un accidente, es una causa de la sensibilización. Las mujeres que tienen varios hijos o hasta con uno solo. Si ese niño le pasa sangre a la madre y la madre es negativa y el niño es positivo, ahí va el antígeno D en la circulación y le puede crear un anticuerpo entonces a esa madre. Imagínense con uno puede pasar eso. Hay más probabilidad que pase si uno tiene 3 o 4 hijos que pase con uno. Estas son probabilidades, usted sabe cómo funciona eso. Entre más ocurra un evento, hay más probabilidades de que realmente haya sensibilización. Entonces, esta es una forma de que las personas, o sobre todo las mujeres, puedan entonces sensibilizarse. Ahora, chicos, esto lo tenemos en un capítulo al final de nuestro curso, que se llama exclusivamente la enfermedad hemolítica de recién nacido, y ahí vamos a ver la profilaxis, y los tratamientos cuando ya la persona o la mujer está sensibilizada, porque le afecta más que nada entonces a la mujer. Y ahí vemos que no es irremediable, que sí podemos hacer algo. A ver, ¿qué más aquí? ¿Esto qué era? Bueno, chicos, entonces, cuando se tipifica las personas, o sea, para un tipaje normal de cualquiera de nosotros que no seamos donantes, no basta con que nos digan que, por ejemplo, usted es O positivo o es O negativo. Basta para nosotros eso. No hay ningún problema. A las personas que no son donantes, no hay que hacerles la prueba confirmatoria para ver si no tiene una variante. No hay que hacerles nada de eso porque no va a pasar nada. Igual, para el receptor de sangre que sea negativo, no hay que hacerle ninguna confirmación del antígeno de la persona que tenga una modificación de la expresión del antígeno D, o sea, antígenos de variante, porque no hay ninguna repercusión. ¿Dónde está la repercusión de que yo tenga a un donante, o sea, una bolsa negativa, y que yo no esté seguro que sea realmente negativo? Que no tenga ni poquitico, que no tenga ni lo mínimo, o que no tenga epítopes, yo tengo que estar seguro completamente de que esa unidad no tiene nada de antígeno D, que la persona realmente es negativa. Y eso es a través de esa prueba que vamos a ver el jueves. Y tengo que estar seguro de que no lo tenga, porque cualquier mínima cantidad de sangre que tenga alguna de esas variantes y pase a un receptor que sea negativo, que no tiene, nunca ha estado ante la presencia de nada de antígeno D, lo va a sensibilizar. Eso es lo peligroso, lo que nosotros tenemos que evitar en el banco de sangre y lo que se evita a través entonces de este monitoreo del antígeno de variante es precisamente tener unidades que sean completamente negativas para nuestros receptores negativos. Estamos cuidando a nuestros receptores negativos de no sensibilizarlos. Por eso es importante que esta prueba se haga solamente a los donantes, ¿sí? Así que a los donantes vamos a tener que hacerle esta prueba, que es como si fuera un curso indirecto, que les voy a explicar el jueves. Chicos, ¿alguna pregunta?
de todo esto que les acabo de decir, que puede estar un poco enredado. Estaba enredado si uno lo lee la primera vez o lo ve, pero cuando ustedes vayan leyendo su documento se van a ir viendo todo lo que les acabo de decir, porque el documento es, lo que le presenté es un extracto de lo que hay en el documento. ¿Pregunta? Profe, al momento que usted nos enseñó lo que era el fenotipaje que usted mencionó, ahí aparecía una cápsula que era CW. ¿Qué significaba esa CW? Ese es un antígeno. Vamos a buscarlo por aquí, espérate. Dentro de los antígenos, déjame ver si está aquí. Ya, yo creo que ya está compartiendo. Mira, la CW, mira el RH8, dice CW, ¿verdad? Sí, profe. Ajá, bueno, ese es otro de los 52 antígenos más. Entonces han visto que tiene un alto porcentaje en la población, aunque aquí pareciera poquito caucásico, pero es que no todos somos caucásicos. El mundo está lleno de diferentes tipos de razas, ¿verdad? Entonces esa es la prevalencia según los caucásicos. Y se monitorea entonces este antígeno también dentro de las tarjetas de los fenotipos. No te puedo decir si está presente en todas las casas comerciales. Eso sí, no, porque creo que lo vi en 2 casas comerciales, pero no puedo decirte. Lo que sí te puedo decir es que los 5 primeros sí están presentes en todos los fenotipos, no importa que estés en Islandia, pero eso sí está presente. Y los demás entonces monitorean. He visto tarjetas con la designación numérica RH23. El DW, he visto tarjetas con ese también. ¿Qué más? No sé si depende entonces de dónde estemos ubicados geográficamente, pero eso es lo que significa. El CW significa que es un antígeno más que están monitoreando y que probablemente hace reacciones transfusionales, o sea, sensibilización también. Bueno, entonces hay estudios, chicos, hay literatura para cada uno de los epítopes que les mencioné, que eran 30 epítopes. Hay la información, ya les digo que para un semestre más, cada uno de esos epítopes lo fueron estudiando y han visto, por ejemplo, que el de sexto tiene hace mucha más sensibilización solamente ese epítope que los otros que están ahí, que están del 1 al 9, les había dicho, hace más sensibilización que los otros 8 restantes. Entonces tenemos mucha investigación solamente centrado, y eso que nada más es en el antígeno D, solamente centrado en el antígeno D. Bien, entonces chicos, denle un repasón a las cosas, recuerden, me dicen cuándo vamos a hacer el parcial y nos veríamos el jueves a la 1 para repasar entonces cómo se hace el tipaje ABO y cómo se hace esta prueba que se llama antígeno de variante.